Santos y amados hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos en la parte 2 de esta serie de 5 partes acerca del verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. El reino revelado en Mateo es la persona viviente de Cristo. No debemos olvidar quién es el Señor Jesús. Es la persona maravillosa revelada en el primer capítulo de Mateo. Es Jehová más y Dios más. Así que Él es Jehová el Salvador y Dios con nosotros. Él es el fruto de muchas generaciones mezcladas con el Dios Trino. Esta maravillosa persona es la semilla del reino, quien ha sido sembrada en nosotros. Crece continuamente en nosotros hasta finalmente llegar a la madurez. La semilla, en términos generales, es sembrada en Mateo, mientras el reino nos es expuesto, brota en los hechos, crece y florece en las epístolas y finalmente es cosechada en Apocalipsis. Ay, que el Señor nos ayude, hermano, y oremos mucho para que consideremos estos puntos en la presencia del Señor, estos versículos, a fin de ver la revelación y la realidad. Tenemos que vivir bajo la visión gobernante del reino. Mateo no solamente es un libro lleno de relatos o de doctrina, más bien es un libro que nos da una revelación del reino. El reino es el Cristo maravilloso que ha sido sembrado en nuestro ser, el cual ahora está creciendo en nosotros y nos transforma hasta que lleguemos a la madurez. Finalmente llegará el tiempo de la siega y esta siega será la plena manifestación del reino. Tenemos que ver esto. Que el Señor, amado, tenga misericordia de nosotros y abra los ojos de nuestro entendimiento. Tenemos que considerar que el libro de Mateo, considerar el libro de Mateo desde una perspectiva celestial, no desde una perspectiva llena de relatos, doctrinas o enseñanzas. Si consideramos Mateo desde una perspectiva celestial, veremos que nos revela al Señor Jesús como la semilla del reino, como el crecimiento gradual del reino y como la plena madurez del reino. Tenemos que ver el libro de Mateo desde este punto de vista. El Nuevo Testamento revela al Señor Jesús como semilla del reino que ha sido sembrado en las personas. Cuando la semilla crece dentro de ellas, esto constituye el crecimiento del reino. A medida que Él se propaga en el interior de las personas, a todo el ser, esto constituye la propagación del reino. Un día Él habrá madurado en muchos que le amaron. Cuando llegue tal tiempo, el tiempo de la madurez, habrá llegado entonces el tiempo de la siega, la plena manifestación del reino. Ahora, ¿cómo podemos demostrar que el reino es la propagación del Señor Jesús? La prueba más contundente está en Mateo 16, 28, donde Él les dijo a sus discípulos que algunos de ellos no morirían hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El pasaje paralelo a este está en Marcos 9. Ahí comenzando en Marcos 1, dice, Marcos 9:1, perdón. Dice, hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. 6 días después, Él subió a la cima del monte con 3 de sus discípulos y se transfiguró delante de ellos. La transfiguración del Señor Jesús era su propagación. Jehová más, Dios Jehová más, moraba en aquel pequeño nazareno llamado Jesús. En aquel monte, Jehová más y Dios más resplandeció desde aquel nazareno. Pedro se asombró tanto que dijo, Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Mateo 17:4. En cierto sentido, Pedro no sabía ni siquiera qué responder. Lo que llamamos la transfiguración fue, en las palabras del Señor, la venida del reino. Fue lo que les dijo anteriormente antes de llevarlos allí. La venida del reino fue el resplandecer del Señor en aquel nazareno. O sea, su propagación, su liberación y el Señor Jesús cubriéndonos con su sombra. Un día, cuando experimentemos esa venida del reino en toda su plenitud, estaremos tan asombrados como estuvo Pedro y ni siquiera sabremos qué decir. Ahora debemos considerar algunos pasajes del reino hallados en las epístolas. Por ejemplo, comenzando en Romanos 14, 17 y 18, nos muestra que el reino está presente hoy en día y que este no es otra cosa que la vida apropiada de iglesia. La vida apropiada de iglesia es el reino, es un estilo de reino, es un vivir del reino.
si algunos maestros, o según algunos maestros, el reino aún no ha venido, sino que es una etapa futura que vendrán. Ellos afirman que esta dispensación que vivimos hoy es la dispensación de la iglesia y que la siguiente dispensación o era es la del reino. Pero aquí Pablo dijo que el reino no es, estamos hablando de Romanos 4, 17 y 18. Él dijo el reino no es. Él nos dijo que el reino de Dios no será. Él no dijo, perdón, no nos dijo que el reino de Dios no será, sino que esta afirmación de Pablo es hecha usando el tiempo presente. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El versículo 18, él continúa diciendo, el que en esto sirve a Dios, el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Estos versículos nos revelan que el reino es servir a Cristo. Servir a Cristo no es, hermano, hacer cosas para Él, sino ministrar Cristo a los demás. Primero, experimentamos a Cristo y llega a ser nuestro. Luego, ministramos a los demás lo que hemos experimentado y obtenido. Esto es lo que significa servir a Cristo. Y este servir a Cristo es el reino. Algunos de nosotros hemos leído el libro de Romanos por años y tal vez no hemos pensado que únicamente el tema en el libro de Romanos no es la salvación ni la justificación por fe. ¿Se habría percatado usted de que en Romanos nos presenta el reino como servir a Cristo? Romanos 14 presenta un asunto de suma importancia estratégica. El reino de Dios consiste en servir a Cristo, el ministrar a Cristo a los demás. Por tanto, Romanos también es un libro acerca del reino. Y cuando llegamos a Primera de Corintios también queremos ver algo del reino. Muchos de los que están o estuvieron involucrados en experiencias pentecostales o carismáticas afirman que Primera de Corintios todo tiene que ver con el don de lengua. Sustentan tal afirmación basándose en Primera de Corintios 14, 18, donde Pablo dijo que él hablaba en lengua más que todos los demás. En base a este versículo llegan a la conclusión de que todos deberíamos hablar en lengua y es lo único que deberíamos estar haciendo. Y no hay duda de que ese versículo existe en Primera de Corintios, pero también debemos considerar Primera de Corintios 4, 17 y 20. El versículo 17 de Primera de Corintios 4, allí leemos, de tal manera que enseño en todas las partes, en todas las iglesias. Si se fijan en el contexto, verá que este versículo no tiene nada que ver con la práctica del hablar en lengua. El versículo 20, el apóstol dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Si consideramos estos dos versículos juntos y tenemos en cuenta el contexto, comprenderemos que la iglesia es el reino de Dios. En versículo Pablo 17, el apóstol dice en todas las iglesias, y en el versículo 20 cita el reino de Dios. Después de referirse a su enseñanza en todas las iglesias, Pablo dijo que el reino de Dios no consistía en palabras sino en poder. Pablo usó indistintamente el término iglesia y el término reino para referirse a una misma entidad, lo cual demuestra que la vida apropiada de iglesia es el reino, es el gobierno de Cristo ejercido en los santos. La situación que impera actualmente en la cristiandad religiosa es anormal, la cual hace que sea difícil de ver lo que es real. Muchos se aferran al concepto de la era presente, que es la era de la iglesia, y que en el futuro el reino vendrá. Incluso hay quienes enseñan que no es necesario ni es posible tener la vida apropiada de iglesia en la actualidad. Por lo que si vemos, pero eso nos ha llevado a ver que son pocas personas las que saben de la iglesia, de lo que la iglesia es, y mucho menos saben que la iglesia es el reino. Tanto Romanos como Primera de Corintios, Pablo da a entender con claridad que la vida de iglesia es el reino. Mateo indica lo mismo cuando el Señor dijo, edificaré mi iglesia. Y después le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino. Mateo 16, 18 al 19. La iglesia edificada por el Señor Jesús es el reino. Usa de nuevo indistintamente las dos palabras. La semilla que fue sembrada en Mateo, recuerden este principio siempre, crece y se desarrolla en las epístolas. Hay un leve brote en los hechos. Por tanto, Pablo también nos dice que la iglesia es el reino. Aquello fue sembrado en Mateo. Al hablar de la iglesia como el reino,
El Señor Jesús lo hizo de una manera sencilla, debido a que las semillas están allí en Mateo. Eso era una manera, solamente una semilla. En las epístolas Pablo expone la iglesia como el reino de una manera más completa. Necesitamos todo el libro de Romanos y todo el libro de Primera de Corintios para conocer la iglesia como el reino. Teniendo esto como base, podemos abordar Primera de Corintios 3. Por supuesto que la palabra reino no se encuentra en este capítulo de Primera de Corintios 3, pero otros versículos en este libro nos da a entender que la vida de iglesia es el reino. Por ejemplo, Primera de Corintios 4 y Primera de Corintios 20. Y sobre eso vamos a seguir en el próximo audio, amados. La gracia del Señor sea con vosotros.